Imagina por un momento que tienes ante ti un mensaje escrito a plena vista. No está oculto en una caja fuerte blindada, ni enterrado a 10 metros bajo tierra en una cápsula del tiempo. Está ahí, frente a tus ojos, en un trozo de papel amarillento que ha sido analizado, escaneado y estudiado por las mentes más brillantes del último siglo. Ha pasado por los escritorios de los mejores criptógrafos del FBI, por las unidades de inteligencia de la CIA y por los laboratorios de matemáticos de élite que desayunan algoritmos imposibles. Y sin embargo, durante 50 largos años, este código se burló de toda la tecnología humana. Vio nacer la era del silicio. Fue testigo de cómo el hombre pisaba la luna por primera vez y observó en silencio cómo las supercomputadoras se volvían millones de veces más rápidas y potentes. Y aún así, el resultado siempre fue el mismo: un silencio absoluto que rozaba lo insultante. Muchos expertos, tras años de fracasos, terminaron diciendo que era una broma de mal gusto, un conjunto de símbolos al azar sin sentido alguno. Otros, más paranoicos, aseguraban que contenía una amenaza latente que podría cambiar nuestra percepción de la historia. Hoy, aquí en Chronic, vamos a desglosar paso a paso el mensaje que el mundo tardó medio siglo en leer. Prepárate, ajusta tus auriculares, porque la respuesta no es lo que esperas y el viaje para llegar a ella fue una auténtica pesadilla intelectual. Todo comenzó en una época dominada por los secretos. Una era donde la información era la moneda más valiosa, y un simple error de comunicación podía costar vidas. Para entender la magnitud real de este desafío, tenemos que retroceder al preciso momento en que el mensaje fue interceptado. No se trataba de un simple garabato o de la nota de un loco. Estaba diseñado con una estructura interna tan perversa que desafiaba la lógica más básica de la criptografía: la frecuencia de letras. Verás, normalmente, cualquier código se rompe buscando patrones. En el idioma español, la letra E es la más común, seguida de la A. Si sustituyes letras por símbolos, tarde o temprano los patrones emergen como huellas en la nieve. Pero este mensaje era diferente, casi sobrenatural en su diseño. Quien lo escribió conocía perfectamente los puntos débiles de la inteligencia humana y las limitaciones de las máquinas de la época. Creó un laberinto de símbolos que, en lugar de llevar a una salida, te encerraban en círculos infinitos de falsa esperanza. ¿Por qué alguien se tomaría tanto esfuerzo? ¿Qué clase de secreto era tan valioso como para ser protegido con una llave que nadie en el planeta podría forjar durante décadas? Las teorías empezaron a llover de todas partes. Algunos hablaban de una red de espionaje internacional que aún seguía activa. Otros de la ubicación de un tesoro oculto que reescribiría la economía mundial. Y los más sombríos sugerían que eran las últimas palabras de alguien que sabía demasiado sobre los hilos que mueven el mundo. En la década de los 80, cuando la Guerra Fría estaba en su punto más álgido, el caso fue enviado a las mentes más brillantes de la criptografía militar. Eran hombres y mujeres que habían roto códigos enemigos en situaciones de vida o muerte. Expertos que usaron los mismos algoritmos que ganaron guerras mundiales. Pero el papel seguía allí, sobre sus escritorios, frío e inmutable, burlándose de sus títulos universitarios y de su experiencia de campo. El mensaje dejó de ser un simple caso archivado para convertirse en una leyenda urbana, un fantasma que recorría los foros de Internet más oscuros y las facultades de matemáticas más prestigiosas. A medida que pasaban las décadas, el misterio, en lugar de desvanecerse, cobraba una fuerza renovada. Cada pocos años, alguien aparecía en los medios afirmando con arrogancia haberlo resuelto, solo para que la comunidad científica destrozara su teoría en cuestión de horas. No había consistencia. Parecía que el autor no solo había cifrado un mensaje, sino que había tenido la genialidad de inventar un idioma nuevo, una gramática propia diseñada para una sola y única conversación. Para el año 2015, el código ya era considerado oficialmente como imposible. Los cálculos matemáticos sugerían que, a menos que tuvieras la clave física original, las combinaciones posibles para descifrarlo eran superiores al número de átomos en el universo conocido. Estábamos ante una pared de granito intelectual. Pero entonces ocurrió lo impensable. Llegó el gran cambio de juego, la computación cuántica y la inteligencia artificial avanzada. Un equipo de entusiastas, personas que no trabajaban para ninguna agencia de espionaje,
sino que estaban movidas por la curiosidad pura, decidió atacar el problema desde un ángulo que nadie había intentado en 50 años. En lugar de buscar palabras o reglas gramaticales, decidieron buscar la psicología del autor. Alimentaron a una red neuronal con miles de horas de textos de la época, modismos, errores comunes y formas de pensar de hace medio siglo. Utilizaron un software diseñado para identificar no solo letras, sino patrones de comportamiento humano. Y de repente, en una tarde de martes que parecía ordinaria, el software arrojó un resultado que finalmente tenía sentido. No eran solo letras sustituidas por números. Era una transposición de 3 capas, un sistema de cifrado tan antiguo y analógico que los expertos modernos, acostumbrados a la complejidad digital, lo habían pasado por alto por considerarlo demasiado simple. El equipo no podía dar crédito a lo que veía en sus pantallas. Estaban leyendo palabras que habían estado muertas, congeladas en el tiempo durante 50 años. El muro de silencio que había derrotado a generaciones de expertos finalmente se estaba derrumbando ante sus ojos. El mensaje decía lo siguiente: aquí haces una pausa larga de 3 segundos para crear tensión máxima antes de revelar el contenido específico del caso que elijas. Al analizar el contenido, el equipo comprendió finalmente por qué tardamos tanto. El autor no era solo un genio, era un tramposo. Había cometido errores ortográficos deliberados y había cambiado las reglas del juego a mitad del mensaje para confundir a cualquier buscador de patrones. Había usado lo que hoy llamamos caos controlado. Lo que para una supercomputadora era un error de sistema que la obligaba a descartar la solución, para el autor era el escudo perfecto. La noticia de la resolución dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. El misterio que obsesionó a miles de personas, que destruyó carreras y que alimentó conspiraciones, finalmente tenía una cara humana. Pero esto nos deja una pregunta que debería quitarnos el sueño. Si tardamos 50 años en descifrar un simple trozo de papel con toda nuestra tecnología actual, ¿cuántos mensajes más hay ahí fuera, en archivos clasificados o libros olvidados, esperando a ser leídos? ¿Cuánta de nuestra historia está basada en silencios que aún no hemos aprendido a romper? La historia de este código nos enseña una lección de humildad. A veces, la solución más compleja y desesperante requiere la mirada más simple y humana. El ingenio del hombre siempre dejará huellas, incluso cuando intente borrarlas con la matemática más avanzada. Si te apasionan estos misterios que desafían al tiempo y a la ciencia, tienes que revisar nuestro contenido anterior donde exploramos otros enigmas sin resolver. Y por supuesto, no olvides suscribirte a Chronic para no perderte la próxima gran revelación que el mundo intenta ocultar. ¿Tú qué habrías escrito en un mensaje que supieras que nadie leería en medio siglo? ¿Un secreto? ¿Una advertencia? ¿O simplemente una burla para el futuro? Te leo con mucha atención en los comentarios.